la superación del país. Mi inquietud es, ¿vamos a resolver con este proyecto de ley específico este tema o necesita más? Porque, doctora, estoy seguro que aquí habemos varios que estamos dispuestos a darnos en cuerpo y alma porque en el Perú se respete la investigación. Muchas gracias. Gracias, congresista Petrosi. Tiene la palabra el congresista Edmundo del Águila. Muy amable, muchas gracias, señora presidenta. Señora Fabiola León Velarde, muy buenos días. Quizá yo, concluyendo de la exposición que usted ha dado el día de hoy, puedo determinar que el problema principal es que hay un número insuficiente de investigadores. Y lo que hemos tenido, como bien lo dijo la congresista Foronda, la oportunidad de estudiar fuera, nos percatamos que finalmente las universidades, más que un centro de impartir conocimientos, es un centro en el cual se imparte y se fomenta la investigación. Lamentablemente el Perú está muy alejado y muy distante de ese gran objetivo que debería tener toda universidad, que es la de poder impartir investigación. Pero para poder achicar o aminorar esta brecha de investigadores a nivel nacional, yo detecté dentro de su presentación que hay dos grandes obstáculos. El primero es el tema de la edad, es decir, el promedio de edad de las personas que investigan en el país es de 60 años en un caso y 65 en otro. Entonces mi pregunta es puntual, ¿este proyecto de ley en qué ayuda o cómo hace para fomentar la investigación de personas de menor edad? Y por un tema y un criterio, creo yo, un objetivo totalmente primigenio y justo. Aquel que empieza a investigar más temprano tiene más campo de acción. Entonces, aseguren una investigación a largo plazo. Aquel que tiene 65 o 60, indudablemente que el techo de investigación no es muy alto. Y el segundo es el tema de la repatriación de investigadores. Yo espero que esto sea una medida coyuntural, porque el objetivo mayor es que finalmente los buenos investigadores no se vayan, tengan las condiciones necesarias para poder seguir investigando en el país. Pero ante estos repatriados, ante esos grandes investigadores que hay a nivel mundial repartidos ahí por distintos países, ¿qué es lo que le ofrece el país? Si está apuntado o está expresado específicamente en el proyecto. No se olviden que ellos son, aparte investigadores, profesores reconocidos en muchas universidades, que como dicen que su beneficio no únicamente apunta a un tema económico, sino tienen una calidad de vida establecida. Entonces, aquel investigador, y usted lo dijo, que llega acá con mucho conocimiento y quiere insertarse en la vida académica, en una universidad nacional tendría que empezar como auxiliar, porque simplemente la normatividad le impide, o tendría que ser un profesor con horas establecidas que indudablemente que rehúye a todo beneficio a posterior que él pueda tener siendo un profesor principal. Es decir, si esta ley plasma esos beneficios para que el investigador pueda de frente, alguien que investiga, creo yo, va más allá de la docencia, ¿no? Y podría entrar en la cúspide o quizás en ese triángulo superior de la docencia. Esas son mis dos dudas puntuales, señora León Velarde. Gracias, congresista del Águila. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Presidenta, buenos días. Saludar a la señora Fabiola León, un gusto saludarla y conocerla, a todos los colegas congresistas. Me parece interesante su iniciativa legislativa. Tengo un par de preguntas y preocupaciones. Los investigadores se desarrollan y parte de este desarrollo tiene que ver con reconocer sus capacidades y habría que vincularlo con la universidad, con la academia. Yo no noto ahí una bisagra, noto como un nodo vacío, ¿no? Más aún cuando, por ejemplo, las universidades tienen fondos que vienen del canon minero que son para desarrollar la investigación. Un profesional no se convierte en investigador de la noche a la mañana. Entonces me parece absolutamente pertinente que, siendo esta la Comisión de Educación, se pueda adicionar un artículo en la ley que usted propone donde haya incentivos para las universidades que en el marco del uso de recursos, por ejemplo, por el canon minero, desarrollen la investigación científica, no solamente en estudiantes, sino también en docentes. Ya se conoce que había rankings para posicionar las universidades nacionales y parte de los criterios de la calificación de estas universidades tiene que ver con este rubro de la investigación. ¿Cómo se vincula eso con esta ley que usted está promoviendo?
La universidad viene a ser algo así como el escenario natural para la identificación y posterior desarrollo de los investigadores del país. Y para eso habría que incluso redefinir este 20% que dan los gobiernos regionales a las universidades públicas por conceptos de decano. Yo creo que de esos recursos que ya hay, definiendo y diversificando, se podría buscar los recursos financieros para dinamizar esta norma. Trabajé hace algún tiempo con el IGP, el Instituto Geofísico Peruano. Teníamos el gran riesgo que casi 20 científicos se vayan y migren porque no había capacidades competitivas para que puedan ejercer en el país y que puedan, y se iban sencillamente al extranjero. Afortunadamente, la ley de presupuesto les ha brindado mejores condiciones económicas a los científicos del IGP y del CENAMI. Pero si nosotros miramos el escenario nacional, hay muchos más espacios que necesitan una promoción no solamente económica, sino meritocrática para aportar al desarrollo del país. Creo que ese también debería ser un criterio que usted podría adicionar en esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Tiene la palabra el congresista César Segura. Gracias, presidenta. Me está solicitando una interrupción el congresista Petrosi. Tiene la interrupción el congresista Cortísima. Petrosi. Gracias, presidenta. Para mí lo que le falta a esta ley es aterrizar en los estados donde florece la investigación. La empresa pública y privada tiene el deber, el Estado tiene el deber de destinar parte de esas ganancias tan grandes, por ejemplo, los laboratorios. En Alemania los medicamentos son muy caros, porque la plata va a la investigación, no va a que los laboratorios naden en dinero. Las grandes empresas de fertilizantes, a la investigación. Entonces, ese tipo de leyes son las que van a apoyar el tema de CONCITEC. Gracias. Puede continuar, congresista Segura. Gracias, presidenta. Saludar la presencia de la doctora Fabiola León de Velarde. Y también saludar por su onomástico al congresista Edmundo del Águila Herrera. No nos olvidemos. Felicitaciones. A ver, hay que cantarle después. Y a todos los colegas congresistas. Presidente, esta es una ley que propone un texto sustitutorio a la Ley de Promoción del Investigador Científico y es demasiado urgente, como ya lo han manifestado los que me han antecedido, los colegas que me han antecedido. Sin embargo, aquí recogemos temas que estamos viendo en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Quiero, además, informarle a los miembros de esta comisión que trabajamos de manera articulada con el CONCITEC y hay varios ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de la Producción, que tienen presupuestos y tienen áreas destinadas justamente a la investigación, pero consideramos que están trabajando como islas. Por eso es que en esta comisión los estamos llamando para justamente conocer qué es lo que vienen haciendo, pero definitivamente no podremos tener un Ministerio de Ciencia, pero sí tenemos ya a la CONCITEC, y la CONCITEC, otro de los pasos que tenemos que dar es que tiene que de alguna manera articular, si no es de otra manera, estar encima de estos presupuestos que ya están destinados para la formación de científicos, de innovación, de tecnología. Pero algo que hay que recalcar, que esto es demasiado urgente, ya que el Perú, que tanto quiere ingresar a la OCDE, ¿no? Y donde el promedio de inversión de cada país es de 2.5 de su PBI, el Perú invierte 0.08. No sé cómo pretendemos llegar a ser partes de la OECD, pero es un camino que creo que empujará al Estado a que justamente mire más este tema tan importante, pero tenemos que tener leyes, tenemos que tener normas que nos permitan pues trabajar. Y otra cosa que dijo muy importante el congresista Ochoa, justamente para lograr tener estos presupuestos como investigador se requieren varios requisitos que a veces
hacen que estos sean muy imposibles de obtener para lograr los presupuestos en las investigaciones que ya se vienen realizando en el país. Uno de ellos es el ejemplo que pasa con nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas están llenas de innovación, por ejemplo, la Marina, la Fuerza Aérea, hemos sesionado en estas entidades armadas y vemos los avances que tienen, pero no pueden lograr justamente la inversión, los presupuestos por parte de CONCITEC, porque justamente existen este tipo de requisitos, pero la prioridad que tiene el CONCITEC justamente es visualizar esto, lo que está sucediendo, para de alguna manera hacer llegar a todos estos presupuestos y que impulsemos el tema de la investigación y la innovación. Yo saludo este proyecto del congresista Ceballos, a quien permítame, Presidenta, darle la bienvenida, que acaba de llegar. Él es el promotor de este proyecto y que estamos seguros que tenemos que, como primer inicio, aprobar este proyecto, Presidenta, y seguir con los demás que tenemos en la comisión, que son casi 16 proyectos que van a impulsar y van a lograr que la CONCITEC logre lo que tanto está requiriendo y el Estado también. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Segura. Saludamos la presencia del congresista Horacio Ceballos. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Presidente, gracias. Reiterar la bienvenida a la doctora Fabiola y también, ¿por qué no, Presidenta?, agradecerle a usted por el impulso y fuerza que le ha puesto para que finalmente el Pleno del Congreso pudiera estar aprobando la ley de moratoria de universidades. Soy un testigo de excepción, le ha costado mucho trabajo y mucho compromiso, pero finalmente se ha logrado este gran paso para la universidad. Lo segundo, Presidenta, lo ha dicho el congresista Petrosi, ¿no? ¿Qué falta para ayudar? Mire, toda ley es un paso importante, pero siempre insuficiente, porque se abren distintas brechas y en buena hora. Lo peor es no abrirlas. Y creo que todos estamos para sumar esfuerzos. Sin embargo, hago un pequeño paréntesis. La ley universitaria, la vigente, de una u otra manera le da un enfoque fundamental a lo que es la investigación. Y para empezar, o sea, cambia el vicerrectorado administrativo por un vicerrectorado de investigación. Lo segundo, le da una connotación muy interesante al profesor investigador, que antes no existía. Y más aún, en la exigencia y calificación que tienen que tener los estudiantes para optar distintos grados, también se insiste mucho en lo que es la investigación. Lo que pasa es que es una ley que está marchando a paso muy lento. Espero yo que ya un poco más liberado de esta presión mediática y política que se tiene, y ya con la tranquilidad de las cosas, la ley realmente puede aplicarse en su real dimensión. Y vamos a reposicionar el tema de la investigación, lo doy por descontado. Sin embargo, yo tengo 3 temas colaterales. Se ha preguntado, ¿no? Esta ley está hecha para el docente investigador, correcto. Y responde a esa primera pregunta. Pero una segunda pregunta que es necesario compartirla, ¿no? ¿Qué lineamientos de investigación? O sea, ¿qué vamos a investigar? ¿Cuál es la derecha de demandas que tiene el país? Y lo tercero, esto tiene que ser parte necesariamente de una propuesta integral, no sesgada. Lo segundo, Presidenta, se ha dicho antes y quiero reiterarlo, ¿no? De 24, casi 20 regiones del país reciben importantes transferencias de vía de canon y regalías. Y la propia ley lo enmarca, para investigación. La pregunta es, ¿qué investigación? ¿Qué tipo de investigación? ¿Y cómo articula esta investigación con CONCITEC? Son recursos más que importantes. Yo tengo información de algunas universidades que año tras año disponen un porcentaje considerable de sus recursos de canon y regalías, pero no con el ánimo de la investigación, sino con el ánimo de mejorar las alicaídas remuneraciones que tienen los docentes de la universidad pública. Entonces, el norte se pierde. O sea, es una justificación para una bonificación, pero la perspectiva última, que es la investigación, se pierde. O sea, se convierte en una especie de formato que sería necesario. En esta ley no lo vamos a corregir, pero yo lo dejo como una premisa de trabajo para seguir profundizando, como se ha reclamado hoy. Y lo tercero, Presidenta, sí, este es un paso importante, porque si revisamos la propuesta de ley, hay 2 modalidades de dependencia laboral, directa y compartida. Yo me quedo en la directa. Esto pasa porque en algún momento CONCITEC va a tener que subvencionar las remuneraciones de los docentes investigadores. ¿Tiene CONCITEC los recursos necesarios? ¿Es una política de Estado? Por supuesto que sí. ¿Se lo demanda a la OCDE? Por supuesto que sí. Entonces, aquí también es una tarea complementaria que tenemos que asumir desde el Parlamento. Yo entiendo que el presupuesto de CONCITEC es parte del presupuesto del Ministerio de Educación.
Y obviamente el Ministerio de Educación tiene sus prioridades de prioridades. Y el tema de la investigación, el tema de CONCITEC queda como relegado. Entonces, qué importante resulta la presencia de la doctora Fabiola León, porque nos está abriendo una responsabilidad y un compromiso. No quedarnos meramente en la ley, ¿sí? ¿Cómo hacemos que esta ley realmente sea viable y pueda tener eficacia? Lo contrario sería quedarnos en el formato. Entonces yo tomo la palabra del congresista Petrosi para asumir esta responsabilidad a partir de agosto de este año, obviamente para poner agenda de trabajo desde la perspectiva presupuestal de cómo le inyectamos recursos financieros que finalmente hagan viable. Porque esta ilusión y este mensaje simpático que estamos compartiendo simplemente sería decorativo. No daríamos ese paso tan reclamado hacia adelante. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Ceballos. Saludamos la presencia del congresista Humberto Morales. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Sí, Presidenta, había omitido dos aspectos claves que creo ya se han ido tocando. En principio, Presidenta, creo que tiene que ver con este tema de las necesidades de investigación en el país. La investigación también puede ser una motivación personal, que no se ajuste a los objetivos nacionales, ¿no es cierto? O la investigación, en algunos casos la académica, está ligada también a la permanencia laboral, porque la universidad me exige que tenga un número de artículos científicos. La presentación de la doctora Fabiola nos ha mostrado cómo es que en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable está claro la necesidad de trabajar la investigación, la innovación, ligado además a los objetivos de desarrollo sustentable. Pero sí es importante, creo, reconocer del CONCITEC qué necesidades de investigación tenemos en el país de cara a los objetivos nacionales de desarrollo del país. O sea, la presentación sí nos ha presentado el tema de cara a los objetivos de desarrollo sustentable. Claro, de hecho, esto lo firmamos nosotros y lo asumimos todos de por sí, ¿no es cierto? Por ser un compromiso universal. Pero de cara a los objetivos del Bicentenario, de cara a los objetivos de desarrollo nacional, ¿qué necesidades de investigación tenemos, por un lado? Y por otro lado, Presidenta, solicitar a la doctora Fabiola León su apreciación sobre el segundo punto de la que fue convocada también acá, que tiene que ver con el tema de la educación a distancia. O sea, estas perspectivas dentro de la ley, de la nueva ley universitaria, en la presentación decía perspectivas de educación a distancia y sus implicancias en la ley 3220, ley universitaria, dado que incluso hay un proyecto de ley, Presidenta, que modifica el artículo de educación a distancia. Pero además hay una disposición de que aquellas personas que tienen educación universitaria a distancia tienen en su título que consignar que ha sido desarrollada como educación a distancia como si fuera menos válida que la educación presencial. Y señala además en el artículo 47, ¿no es cierto?, en uno de los párrafos señala: los estudios de maestría y doctorado no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad, es decir, de educación a distancia. En un escenario en el que la ciencia, la tecnología, sobre todo informática, es tan avanzada, o sea, negar que la educación a distancia pueda ser un elemento clave para poder formar maestros o doctores, o sea, en lo personal tengo mis propias preocupaciones, pero sería importante recibir de la Presidenta de CONCITEC una percepción sobre el tema. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a mis colegas congresistas. Presidenta, yo saludar de verdad este proyecto de ley que es importante y que la Comisión de Ciencia y Tecnología también le esté dando la prioridad debida. Estamos hablando de una ley de promoción y desarrollo del investigador científico y donde en su artículo primero, como objeto de la ley, establece que tiene por objeto promover de la labor de investigador científico altamente especializado. Y ahí va mi pregunta para la Presidenta de CONCITEC, Fabiola, a quien también le doy la bienvenida. Con referente a los requisitos para calificar al investigador científico. Yo creo que este proyecto de ley debe ser mejorado porque solamente están colocando que tenga el grado académico de doctor, pero tenemos que buscar más allá, que sean especializados, porque actualmente cualquier maestría o doctorado puede hacerlo de repente en materia netamente afín a la educación o doctorado en educación, pero si vamos más allá de la especialidad, tenemos que perfilar a este tipo de profesiones. Por ejemplo, si tenemos un doctorado en ingeniería pesquero,
existe la maestría que se llama Acuicultura y Gestión Ambiental, de la cual también existe el doctorado en Acuicultura y Gestión Ambiental. Entonces, pero existen también doctorados en Educación o Pedagogía. Estos no podrían ser calificados. Entonces, en este sentido, creo que entre los requisitos tenemos que ser más precisos para darle una calidad a estos verdaderos investigadores. Más allá de esto, Presidenta, las universidades cumplen un rol importante y yo creo que ese es la cuna donde deben iniciarse la verdadera investigación. Tenemos universidades nacionales, mayormente las nacionales donde no tienen el presupuesto adecuado para investigación. Es necesario que el Ministerio de Educación determine las políticas porque para nosotros tener buenos científicos, buenos investigadores, depende mucho del presupuesto que se le pueda determinar en las universidades públicas. Más allá de las universidades privadas que cuentan con todo el factor económico, pero sí nosotros como comisión debemos ir más allá en el sentido de ver por las universidades públicas que tengan con los medios económicos para realizar una verdadera investigación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Domínguez. Tiene la palabra el congresista Horacio Ceballos. Gracias, Presidenta. Un saludo a todos los colegas, a las personas que nos acompañan, a los amigos de la prensa. Definitivamente, cuando comparamos cualquier país, cualquier nación del mundo que ha logrado éxito, que ha logrado alcanzar el desarrollo, está siempre ligado al desarrollo de la ciencia. No solo de la tecnología, de la ciencia. Si ustedes comparan cualquier país exitoso en el mundo, ha ido de la mano de la ciencia. Y todos los países que no hemos apostado por la ciencia son los países que estamos postergados, atrasados y que tenemos una serie de problemas aún no resueltos. En ese sentido, el Perú es un país que tiene todavía muchas brechas que cerrar, tiene muchos compromisos con su pueblo por resolver y sin embargo no apuesta por la ciencia. Definitivamente no tenemos una cultura científica. El CONCITEC ha elaborado una lista de científicos que ronda por entre 1.500 a 2.000 científicos en el país. Sin embargo, esta lista, si nosotros la analizamos concienzudamente y evaluamos realmente lo que significa ser un científico, o sea, una carrera profesional dedicada a la ciencia, a publicar artículos, a recoger investigación, a estar en la cresta de la ola del conocimiento, encontramos que no pasan de unos 200 o 250 científicos realmente en el país. Y la necesidad del país de científicos es de alrededor de 20.000 científicos. O sea, tenemos 250 científicos reales en el Perú y necesitamos 20.000 científicos. Entonces, una de las principales razones y necesidades para avanzar la ciencia en el país es la cantidad de científicos. No tenemos científicos. Podemos tener los recursos. De hecho, el Estado peruano invierte más de 800 millones de soles en diferentes ministerios para ciencia, para tecnología, para innovación. 800 millones. El CONCITEC tiene alrededor de 150 o un poco más millones de soles, solo el CONCITEC, pero la plata está repartida por allí. Y está mal repartida porque vemos que no estamos desarrollando en ciencia e innovación. Entonces, lo que falta en el país son científicos. Y este proyecto lo que busca es recoger aquellas mentes que han tenido la capacidad de ser formadas o aquellas mentes privilegiadas que han estudiado un doctorado, por eso la necesidad de tener un doctorado, y que han un doctorado real, por eso aquí se habla de un doctorado presencial, que además viene con publicaciones, viene con toda una serie de requisitos de alta calidad que no tiene nada que envidiarle a ningún país extranjero. Y estas condiciones están plasmadas en este proyecto. Y estas condiciones han sido recogidas en 3 eventos. El primer evento fue un evento que hicimos en Arequipa, donde congregamos alrededor de 30 científicos. El segundo evento aquí en el Congreso de la República, donde vinieron alrededor de 40 científicos de la mayoría de las universidades del país, públicas especialmente, y algunas privadas, no las que no tienen fines de lucro fueron las que vinieron, y hablamos y vimos la necesidad de desarrollar un proyecto en ese sentido, y que era absolutamente necesario que el Estado empiece a ver la forma de aumentar este número crítico de investigadores. Luego convocamos una presentación con varios científicos del extranjero, especialmente personas que son gestores de la ciencia de México, España, entre otros países. Hicimos un evento en una de las universidades aquí en Lima y para sorpresa nuestra congregamos más de 500 investigadores que vinieron de varias partes del país, se congregaron y querían ver qué es lo que estábamos haciendo por la ciencia. O sea, 500 investigadores que finalmente validaron este trabajo, este proyecto, y le fuimos dando forma. Y lo interesante de este trabajo es que va a permitir básicamente incrementar el número de investigadores, que es un problema real en el país. Y es un sistema simple. Lo que se hace es escoger a los mejores
científicos que están muchos de ellos en el extranjero o llegan al país con su título de doctorado bajo el brazo, con publicaciones, con conexiones internacionales y con un bagaje de conocimiento, recogerlos y asociarlos a diferentes instituciones, que pueden ser universidades. Entonces resultarían ser un investigador asociado a una universidad, o también al INIA, por ejemplo, para desarrollar la agricultura, o al IMARPE para desarrollar la pesca. Entonces la idea es de que sean... Y todo esto con la tutela del CONCITEC. El CONCITEC es el que va a definir... bueno, aquí en el proyecto está definido, pero en el reglamento va a definir claramente cuáles serían las condiciones. De tal manera que las mejores mentes del país vengan a ser recogidas y tengan de una vez el sitial que les corresponde como investigadores. Y la institución que los acoge como asociados les va a brindar espacio, les va a brindar representación de la institución, etcétera, en una simbiosis, disculpen el término, un término biológico, una simbiosis que resulta provechosa no solamente para la institución, para el propio investigador, sino para el país. Entonces, en ese sentido, además quería, Presidenta, permitirme contestar algunas preguntas que he estado recogiendo por el chat, porque desgraciadamente me avisaron hace una hora, y yo estaba en otro evento, me avisaron de que tenía que venir a participar de este debate. Se ha hablado de los lineamientos del norte de la investigación. Los que somos investigadores, yo he trabajado mucho tiempo haciendo ciencia, realmente tengo más de 50 publicaciones científicas. Los que hacemos ciencia en el país, en realidad, y en el mundo, sabemos que la investigación no se puede dividir en investigación básica y aplicada. Eso es una metáfora política, es una metáfora del ego, en realidad. La ciencia es aplicada cuando se le encuentra a cualquier conocimiento una aplicación práctica. Entonces, hay investigadores que estudiaban el canto del canario, por ejemplo, y a nadie le interesaba. Y el canto del canario, el investigador que estudia el canto del canario, el señor Neubauer, un argentino, demostró que estudiando el canto del canario, en este momento es el padre de la neurobiología y puede curar el Alzheimer, por ejemplo, estudiando el canto del canario. El canto del canario es una cuestión nada aplicada, pero resulta que estudiando el canto del canario se pueden resolver problemas de ese tipo. Y estudiando el canto del canario es un estudio de muchos años, de mucho trabajo, de alrededor de 40 años, para llegar a descubrir la cura del Alzheimer. Y por eso es la necesidad de que los investigadores tengan un lugar adecuado y puedan continuar desarrollando la investigación. Sus investigaciones. Con respecto a la edad, el promedio de investigadores que vienen del extranjero al Perú, que regresan a hacer patria aquí y que muchos de ellos tienen que irse nuevamente al extranjero, es de alrededor de 28, 30, 35 años. O sea, son bastante jóvenes, especialmente en ciencia. En carreras más de letras son un poco mayores, ¿no? Entonces, esto cubre el tema de jóvenes. El norte de la investigación y el tipo de investigación y las necesidades de investigación del país están plasmadas en una serie de documentos que no son materia de este proyecto. El propio CONCITEC tiene una serie de lineamientos para poder asignar los fondos de acuerdo a las prioridades que tenga el país. Entonces, en este proyecto lo que se hace básicamente es buscar a las mejores mentes que van a desarrollar, obviamente, los requerimientos que necesitemos. Si el Ministerio de Agricultura, que apenas tiene 8 investigadores en el INIA, podría incrementar su número crítico con cualquiera de las modalidades de financiamiento presentadas aquí, de repente a 16, 32 y ojalá muchos más, y podríamos mejorar las condiciones de la ciencia en el país. Y finalmente, bueno, hablaron del canon, recursos, subvención. En realidad hay muchos recursos en el país dispersos, hay que hacer todo el trabajo de juntarlos para poder mejorar estas condiciones, pero recordemos de que nosotros somos un país primario exportador de materias primas, y para producir materias primas no necesitamos ciencia ni tecnología, pero si queremos dar el salto para mejorar nuestro país y empezarle a dar valor agregado a los productos, necesitamos científicos que estén estudiando el camu camu, el aguaje, nuestras llamas, nuestros peces. El IMARPE, por ejemplo, ya para terminar, el IMARPE hace evaluaciones de los peces y conoce todos los peces del litoral, pero no conoce qué es lo que comen los peces, por ejemplo. No conocen qué hay en la cadena trófica, qué es lo que está ocurriendo con una serie de fenómenos de la base primordial de la alimentación de nuestra gran pesca. Entonces son cuestiones que hay que resolver para poder avanzar en el desarrollo de nuestro país. Y yo quiero agradecerles porque he visto que todos los congresistas que han participado con preguntas muy certeras, en realidad le han dado ya un respaldo, creo, a este proyecto tan necesario para el país. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Si algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora Fabiola León Velarde para poder responder las interrogantes de los señores congresistas. Muchas gracias, Presidenta. Y agradezco a todos los señores congresistas. La verdad que todos han sido comentarios muy pertinentes y que además dan cuenta de la preocupación que tienen, como la tenemos desde el CONCITEC, por generar ese ecosistema de investigación que tanto necesita el Perú y donde, como siempre, el recurso humano acaba siendo lo más importante. Trataré rápidamente de responder a sus inquietudes. En el tema de cómo convalidar el estatus del investigador, es justamente, y si tenemos una base de datos de todos los investigadores que están en el extranjero, efectivamente lo que esta ley pretende es eso, consolidar ese estatus. Y tal vez uno de los aspectos más importantes es que en las universidades sean reconocidos como tales, porque como comentábamos, cuando un investigador regresa y es repatriado al extranjero, tiene que continuar con todo lo que dice la ley universitaria de la carrera del docente. Y si bien es cierto, la ley universitaria sin duda hoy en día reconoce más claramente al investigador, el vicerrectorado de investigación, por lo tanto tiene que tener un cuerpo de investigadores y además lo reconoce con el 50% con un bono, pero el problema es que tiene que iniciar la carrera docente como auxiliar. Entonces, ¿qué hacemos con los peruanos repatriados, cuya base de datos en efecto tenemos? Además, tenemos ese fondo del CONCITEC con el Banco Mundial para repatriar, como comentaba yo, 200 investigadores y aquellos fondos que pudiesen obtenerse de otras fuentes y las necesidades, como bien comentaba el congresista Horacio Ceballos, que realmente desde el CONCITEC nuestro agradecimiento porque ha sido gran impulsor, ya lo vemos con la pasión que habla de esta promoción del investigador, porque es tan importante que sea reconocido como tal, ¿no? Y en ese sentido estoy realmente agradecida de todos los comentarios que dan cuenta que tenemos conciencia de que eso es tan importante. Entonces, en cuanto al mapeo, efectivamente, tenemos un mapeo de todos los peruanos en el extranjero y además de los que están volviendo ya con su doctorado. Y realmente el gran temor que tenemos desde el CONCITEC, a mí ya me han visitado, disculpen el paréntesis un poco personal, pero creo que es importante porque da cuenta de el riesgo que tenemos. Ya me han visitado 3 doctores que han regresado con doctorado financiado por el Estado peruano y me han dicho: doctora, he ido a diferentes universidades y no hay espacio para mí. Eso no nos puede seguir sucediendo. ¿Y por qué no hay espacio? Porque, como les comentaba, en las universidades públicas lo que ocurre es que cuando se jubila un docente universitario, es allí donde podría insertarse el investigador en los diferentes niveles que tal vez me pueden poner la diapositiva que propone la ley. O sea, la ley propone que desde el CONCITEC se categorizan